Buenos días, hoy 22 de septiembre del año 2024 vamos a iniciar nuestra escuela dominical virtual cristiana y para el efecto ponemos el título que se llama, vamos a ponerlo, aquí está. Propósito vivido, la sesión 4 del libro del material de Lightwife de la Convención Bautista del Sur. Muy bien, vamos a iniciar. En la versión española del texto encontramos lo siguiente. Idea central. Vivimos nuestro designio mientras somos guiados y llenos del Espíritu Santo. Muy bien. Vivimos nuestro designio mientras somos guiados y llenos del Espíritu Santo. Aplicación para la vida. ¿Has notado que a menudo quienes tienen mucho dinero donan a escuelas, proyectos educativos o médicos y otros? La idea es ayudar a mejorar la comunidad, dar recursos o oportunidades a quienes no tienen, etc. Son cosas que producen excelentes resultados. No me malentiendan y debemos agradecer la generosidad. No obstante, nadie encontrará en esas obras filantrópicas su propósito en la vida. Y si alguien afirma lo contrario, solo será temporal, inferior y banal. Únicamente en Cristo podemos hallar nuestro verdadero fin y hacer un bien mayor que si fuéramos los mejores filántropos. Dios es Señor de señores y Rey de reyes. Tiene todos los recursos del mundo. Salmos 24:1, Romanos 11:36. La buena noticia es que si dejamos que obre en nosotros por medio de su Espíritu Santo, capacitándonos y empoderándonos para hacer su voluntad, cosecharemos más frutos. Los cristianos verdaderos somos creyentes que el Espíritu Santo es el que nos capacita para verdaderamente ser creyentes. Si no nos capacita Él, por nuestras propias fuerzas, no lo podemos hacer. En la versión inglesa, que me parece inclusive más práctica, dice, en 1901 se descubrió petróleo en Texas, justo en el momento en que Estados Unidos empezaba a necesitarlo. Antes el petróleo se utilizaba principalmente para lámparas de queroseno, pero el amanecer del siglo XX trajo consigo la invención del motor de combustión interna. Pronto llegaron los automóviles, los aviones y la pequeña y ruidosa moto del vecino. De repente teníamos una gran necesidad de petróleo y mucho. Muchos tejanos apenas lograban sobrevivir hasta que se descubrió petróleo en Vermont. Había grandes riquezas bajo la tierra de la gente, pero no les hacía ningún bien. No fue hasta que un ingeniero de minas llamado Anthony Lucas perforó un pozo que hizo que el petróleo saliera a 300 metros de altura. Con el petróleo llega la prosperidad para muchos. Texas es un estado petrolero. La mayoría de nosotros vivimos nuestras vidas como si estuviéramos en 1900 en Vermont, Texas. Nos las arreglamos sin darnos cuenta del gran potencial que reside en nuestro interior. Si eres un seguidor de Cristo, Él ha puesto su Espíritu Santo en ti, del mismo Dios que trajo este universo a la existencia y resucitó a Jesús de entre los muertos, vive en ti a través del Espíritu Santo. Ese es un artículo de fe del cristianismo. Quien les diga que el Espíritu Santo no reside en ustedes, simplemente no es cristiano. Muy bien, vamos a ver ahora en el post vimos en su momento, para que quede,
Aquí habla de que todos tenemos en el interior una fuerza, pero para los cristianos eso solo puede surgir por forma o por virtud del Espíritu Santo. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra lección. Gálatas 5 del 16 al 18. La vida por el Espíritu. Versículo 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Lo hacemos si son cristianos, sí, si no son cristianos, no. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. De una vez se los digo, son totalmente antónimos, son contrarios. Y en lógica hay una ley que dice que una cosa no puede ser y no ser a la vez. Entonces, aquí simple y llanamente vemos que ustedes o son del Espíritu o tienen deseos pecaminosos y no son del Espíritu, no son creyentes. Esa es la división que hay en el mundo. Versículo 18 y último de este apartado. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Vamos a ver qué significa esto. Aquí en el post vemos cómo estar bajo la ley significa que tengamos que cumplir los 613 mandamientos de la ley. Hoy vamos a explicar esta situación. En el libro Gálatas de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, nos dice que los versículos 16 a 26 los titula La libertad en el Espíritu. En el versículo en comento utiliza un paralelismo antitético. Esto significa que son dos contrarios, habitual en el Antiguo Testamento. Da un mandamiento, andar, equivale a caminar por todas partes, desde luego bajo la señal del Espíritu. Es un modo concreto de conducta que se hace visible a todos los que observan a un creyente en toda su vida, en especial en el aspecto moral. Si no se tiene al Espíritu, no es creyente. Romanos 8:29. Él modela al creyente de Cristo y manifiesta en él la vida de Jesús. Si se bautiza en el Espíritu, entra en una nueva vida en Cristo. ¿Cómo se bautiza en el Espíritu? Cuando se arrepienten y se reconoce a Jesucristo como su Salvador. Si no lo hace, pues lógicamente no ha nacido de nuevo y por lo tanto no es creyente, ni mucho menos tiene al Espíritu Santo. Dentro de este mismo versículo, esto produce la liberación de las cadenas de la opresión que tiene el hombre a causa del pecado. Para el cristiano, el pecado es lo que lo esclaviza. Es liberado del poder del yo, ese es Gálatas 2:20. El poder de la carne, Gálatas 5:24. Y el poder del mundo, 6:14. Cristo comunica vida a través de un espíritu vivificante, 1 Corintios 15:45. Y con esto lo capacita para satisfacción, transformando al hombre que recibe al Espíritu, porque reside en el creyente, 1 Corintios 6:19. Eso sí de verdad es creyente. Y desde ese momento tiene el compromiso de vivir una nueva vida, Colosenses 3 del 1 al 3. Por eso debe considerarse muerto al pecado, Romanos 6 del 11 al 12, dejando de caminar la senda pecaminosa y ser siervo de la justicia, Romanos 6, 13, 14, 17 a 18. ¿Qué pasa si no se es creyente? Si usted en su momento no ve una transformación de su vida anterior a la nueva vida que se da en el cristianismo, no es creyente, no se engañe. Andar en el Espíritu implica esto. Primero, vivir conforme al Espíritu, Romanos 8:4. No es ya su querer, sino lo que dice el Espíritu. 2. La orientación de la vida es por fe, no por la vista. Segunda de Juan 4. ¿Esto qué significa?
que nosotros creemos en las promesas de Dios y nos dejamos guiar por esas promesas. Vida de obediencia, se ajusta a los mandamientos del Señor, segunda de Juan 6. Si no se ajusta a los mandamientos de Dios, recordemos que Jesucristo solamente hizo 2 mandamientos, pues no va a ser creyente. 5. Debe estar controlado o impulsado por el Espíritu, teniendo plena dependencia. En este caso vemos que si no estamos o si no permitimos que el Espíritu nos domine, pues simplemente no somos creyentes. La segunda cláusula, la segunda parte del versículo es el resultado de la primera. Si se anda en el Espíritu, no se seguirán los caminos de la naturaleza pecaminosa. El hombre por sí solo no puede hacer frente a los deseos de la carne, que son los bajos y pecaminosos deseos que se generan en el hombre. El hombre después de Adán, pues es pecador. Esa es una realidad. Entonces, lógicamente, como lo dice aquí, su naturaleza es pecaminosa. Le atrae, lo seduce, Santiago 1:14. Es parte de la naturaleza caída del hombre. Hay una lucha entre ellas. Si se deja conducir por el Espíritu, dejará de satisfacer esos deseos pecaminosos. No lo hará de modo alguno. Si no es controlado por el Espíritu, lo seguirá haciendo. No va a haber cambio. Cuando ustedes les digan de que son exactamente iguales a los mundanos, significa simple y llanamente que no son creyentes. ¿Por qué? Porque no hay una transformación del Espíritu. Versículo 17. Refleja la lucha entre 2 poderes. Se desarrolla en Romanos 7 y 8. Es la lucha del espíritu del regenerado que reside en el cristiano. Los deseos pecaminosos son contrarios a Dios. El espíritu es el espíritu que busca cambiar el corazón insensible de piedra por uno sensible a la voluntad de Dios. Aquí se refiere al Espíritu Santo, no se refiere al espíritu de cada uno, produciéndose en el cristiano las obras de Dios. El poder divino busca la vida cristiana victoriosa y se alcanza mientras esté en Cristo, como realmente las cosas viejas pasaron, para que paso a todo lo que es nuevo en Él. Es una nueva creación en Jesucristo, segunda de Corintios 5:17. Espíritu y deseos pecaminosos son 2 contrincantes frente a frente. Es luchar contra el viejo hombre por sus concupiscencias. Romanos 7:25. Si no luchamos contra el viejo hombre y somos exactamente iguales que antes, no ha habido realmente conversión. La expresión "ustedes no pueden hacer lo que quieren" es que a veces hay imposibilidad de hacer aquello que se desea. Esto se desarrolla en Romanos 7 del 7 al 25. Un creyente desea hacer todo cuanto agrada a Dios, pero descubre que existe en sí el pecado y le lleva a hacer lo que no quiere. No se pueden conseguir victoria por el esfuerzo personal, ya que se sentirá esclavo en lugar de libre. Quien vive en el Espíritu siente el conflicto, pero es llevado en triunfo por el Espíritu que mora en él, sintiendo entonces la grandeza de la verdadera libertad. Y aquí tenemos un gran problema. No crean que ustedes van a poder vencer a las tendencias pecaminosas. ¿Por qué? Porque es su misma naturaleza. Ustedes no pueden luchar contra lo que son. Entonces, ¿qué se necesita? Que el Espíritu haga una obra en ustedes. Si no hace esa obra en ustedes, pues simplemente no son creyentes. Versículo 18. Estar bajo la ley significa derrota, esclavitud, maldición e impotencia, porque la ley no da liberación contra el problema de la carne. Gálatas 3 del 11 al 13, 4:3, 24:25 y 5:1. La letra de la ley es el principio esclavizante. El espíritu de vida es el que regula el andar del cristiano en el espíritu regenerado del creyente. Los judíos, para que se sientan supuestamente piadosos, necesitan cumplir los 613 mandamientos de la Torá. Si no los cumplen, pues es muy difícil que puedan decirse que son piadosos.
¿Los cumplen? No, porque la realidad es que son pecadores y es esclavizante tratar de cumplir todos esos mandamientos que aparecen en la ley mosaica. Para los cristianos los sintetizamos en dos, que es amar a nuestro Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestros semejantes, incluso a nuestros enemigos. Desglose. No debemos vivir de acuerdo a nuestras pasiones, sino buscando ser guiados por el Espíritu Santo. Efesios 5 del 18 al 20. Dejamos que nos controle y solo podrá hacerlo si la palabra de Dios mora en nosotros. Colosenses 3:16. Por eso es vital creer las siguientes verdades. Primera, debemos andar en el Espíritu diariamente, no con nuestras fuerzas, sino siendo llenos de la palabra de Dios, que mora y morará en nosotros. Efesios 5 del 18 al 20, Colosenses 3 del 16 al 17. No hay otra manera de lograr el propósito para el cual Él nos creó. Quiere Dios que nos sometamos a Él y le demos el control al Espíritu Santo para hacer lo que Él quiere. Si no somos transformados, no estaremos completos. Y reitero, no somos creyentes. 2. No buscamos hacer nuestra voluntad. Lo contrario de andar en el Espíritu es hacer los deseos de la carne. Uno y otro tienen propósitos opuestos. ¿Vives para ti o para Dios? No debemos ser llevados río abajo por la corriente de este mundo. Efesios 2:2. Y tener una vida sin Cristo es tener una vida sin esperanza. Quien vive para Él ya no lo hace más para sí. Gálatas 2:20. 3. Dios nos ha dado su Espíritu para vivir con un propósito. No debemos buscar otro referente, ni seguir al mundo o a quienes rodean. Sin su guía, estamos perdidos. Vamos a ver las preguntas. Este es un tema teológico, sí, pero es esencial porque nos quita la venda de los ojos que muchos tienen. Muchos creen que simplemente con ir a la iglesia ya son cristianos, pero eso es falso. Necesitan dejarse llevar por el Espíritu Santo. Si no se dejan llevar por el Espíritu Santo, guiar, pues entonces nunca podrán ser creyentes. Preguntas: ¿quién guía tu vida? Pregúntatelo. Si es el Espíritu o los deseos. Si tú haces lo que se te pega a tu regalada gana, no estás siendo del Espíritu, estás siendo egoísta, estás siendo tú. El Espíritu es cuando tú renuncias a tu yo y entonces pides que el Espíritu Santo tome el control de tu vida y te vas a comportar de acuerdo con el Espíritu, no con tu voluntad. En la versión inglesa, ¿qué es algo de lo que a la gente de tu ciudad natal le encanta alardear? Muchos, lamentablemente, en el caso de México, les encanta alardear que pueden violar la ley. Y de hecho es un deporte nacional violar las leyes. De hecho, hasta el presidente actual hizo una reforma para que ahora sea ya por decreto que pueda cualquier persona hacer lo que quiera, porque ya no va a haber poder judicial que lo regule. Entonces, pues simplemente esto va a traer un caos, va a ser una crisis, y de hecho ya se está perfilando. La segunda pregunta: ¿satisfaces los deseos de la carne? Si somos creyentes, no. ¿Por qué? Porque ya se supone que estamos siendo guiados por el Espíritu. Si lo siguen ustedes satisfaciendo, ¿qué creen? Pues no se han convertido, no son salvos. La pregunta en inglés: ¿cómo es andar en el Espíritu? Seguir la palabra de Dios, amar a nuestros semejantes, amar a Dios por sobre todas las cosas. Vamos a ver más adelante qué entraña esto. Pero sobre todo, entender bien claro que el Espíritu Santo es el que debe de guiar nuestras vidas y la va a guiar para bien. Si no entendemos esto, no somos creyentes ni estamos siendo guiados por el Espíritu. Vamos a continuar. Gálatas 5 del 19 al 21. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien.
inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. 20. Idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, de Dios. Aquí vemos en su momento los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Muy bien, vamos a ver ahora el desarrollo de esto. En los versículos 19 a 21, el autor los titula Las obras de la carne. Afecta a la vida de no regenerado. Se pueden catalogar de la siguiente forma. Primero, las tres primeras se refieren a la relación a la relación personal, que son a la relación sexual, que son fornicación, inmundicia y lascivia. Las segundas, la religión, que es la idolatría y la hechicería. Y la tercera, la social, que es las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. 4. La privada, que es las orgías y las borracheras. En lo referente a la inmoralidad sexual o fornicación, en otras versiones, es todo aquello que es moralmente reprobable. Vemos, por ejemplo, gente que es exhibicionista, pervertida. Estos practican en su momento lo que habíamos dicho aquí, que es la fornicación. Ahora, ¿y qué implican relaciones de intimidad sexual? Por ejemplo, la prostitución o cualquier actividad carnal ilegítima. En cuanto a la inmundicia, es todo tipo de suciedad moral. Es dar rienda suelta a las prácticas licenciosas del pecado. Romanos 1:24. Es permitir la concupiscencia de sus corazones. También son deseos o conversaciones. Por ejemplo, desear a la mujer del prójimo. Mateo 5, del 27 al 28. El libertinaje o lascivia se entrega al desenfreno moral. Es la entrega a una vida voluptuosa en la que hay perversiones sexuales. El ser se vuelve insensible a la voluntad de Dios, pero son sensibles a las pasiones pecaminosas. 1 Timoteo 4:2. Es practicar el pecado en sus más aberrantes formas. Hay desenfreno, indecencia. Por ejemplo, Pedro la relaciona con lo que hacían en Sodoma y Gomorra, 2 de Pedro 2:18. Pueden incluirse aquí las prácticas homosexuales. No existen, o no, de acuerdo a la palabra, no existen los cristianos homosexuales. ¿Por qué razón? Simple y llanamente porque se consideran actos de libertinaje o lascivia. Ahora, ¿esto entraña que debemos de odiar y extinguir a los homosexuales? No, porque entonces estaríamos violando el mandamiento de amar a los demás. Simple y llanamente, como cristianos o en el cristianismo, no es factible que existan los homosexuales como creyentes. Versículo 20. Idolatría es adoración a dioses falsos, en lugar de hacerlo al único y verdadero. Literalmente servicio a idólatras. Sus sacrificios eran ofrecidos a los demonios ocultos en ellos. 1 Corintios 10, 19 y 20. Y se da también a los creyentes que tienen objetos
que sustituyen el servicio y gloria debida a Dios. Lo que ocupa el lugar de nuestro Señor es un ídolo. Por ejemplo, la avaricia es una forma de idolatría. Es esclavizarse al dinero o a lo que acumulen. ¿Quiénes son avaros? ¿Quiénes son en su momento mendigos? ¿Quién es una persona totalmente agarrada, como se dice? Es avaro. Y es un idólatra. ¿Por qué? Porque le importa más su dinero, le importa más su acumulación, que lo que realmente es ayudar al prójimo. Y cuando pasa esto, simple y llanamente, pues está entrando en pecado. Poner a una estatua, otorgándole poder sobre nosotros, quemándole incienso, velas, etcétera, es también idolatría. Aunque algunos digan que no. Hechicería, del sustantivo griego se deriva la palabra farmacia, que es el lugar donde se administraban drogas, debido a que muchas de sus prácticas y rituales iban acompañados de ingestión de alucinógenos. En una palabra, las drogas van en su momento de la mano de los hechiceros. Por hechicería se puede dar como la práctica diabólica de la seducción con la que son engañadas las personas en la tierra. También el engaño doctrinal es una forma de hechicería. Es sustituir el poder divino por el humano y pasa a la esclavitud de Satanás. Hechos 8:9, 13:8 y 19:13. Cuando alguien les diga de que lo que dice la palabra no es cierto o que hay que complementarla, etcétera, etcétera, eso es parte de la hechicería y por lo tanto es pecado. Dentro de las que afectan el área social es el odio o enemistades, animosidad, resentimiento interior. Convierte al prójimo de amigo en enemigo. Se prohíbe porque los cristianos tienen que amar a sus enemigos, Mateo 5:44. Si siente odio es señal que no ha nacido de nuevo, 1 de Juan 3:14. Si usted es envidioso, si usted odia, no es cristiano, porque eso entraña que usted no ha nacido de nuevo. El segundo es la discordia o contienda. Es el paso lógico después de las enemistades, es hostilidad manifiesta. Es el detonante para las discordias o contención o contiendas. Romanos 1:29, 13:13, 2 de Corintios 12:20. El mismo 20, en el tercero, es el celo. Es lo que resulta de los pleitos, especialmente cuando se ha tomado partido para alguno de los contendientes. En la iglesia es cuando se toma partido por un determinado líder, buscando confrontación con otros que no lo reconocen así. Por ejemplo, en Corinto algunos seguían a Pablo, otros a Cefas, otros a Apolo. 1 de Corintios 1:12. Cuando hay esto, cuando hay celos, cuando hay en su momento divisiones, pues siempre va a haber problemas con la fe. ¿Por qué? Porque la iglesia debe de estar unida y debe de tener un liderazgo, no varios liderazgos. La cuarta son los arrebatos de ira. Es la expresión violenta de la animosidad contra otros. Es la exteriorización del rencor almacenado. Es la manifestación irracional de la ira que se ve en la cólera. Cuando hay en su momento cólera en nosotros o ira, debemos de tener en cuenta que esto tampoco es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que estemos o que seamos nosotros iracundos, sino al contrario, que busquemos amar a nuestros semejantes. La quinta, del mismo versículo 20, rivalidades o contiendas, denota la ambición personal que busca lo suyo propio. En Pablo es un espíritu de contradicción o de rebeldía, Filipenses 1:17, 2:3. Se vincula con los celos y busca hacer riñas, Santiago 3:14 y 16. Se da en las iglesias cuando buscan facciones o seguidores que apoyen la contención, que apoyen el pleito. Hay iglesias en su momento que se destruyen a sí mismas. ¿Por qué?
porque alguien en su momento dice que tiene la verdad. No se someten los espíritus nada más a yo tengo la verdad. Y ya. Como Hueslaco, como la iglesia bautista de Hueslaco, o el supuesto pastor, ¿cómo se llama? O pastor. No, en el caso del Cordero, ¿no? A ver. ¿En cuál me quedé? En la sexta, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a la quinta. La sexta. Las disensiones o divisiones es el proceso carnal que produce acciones contrarias a la unidad de la iglesia. Son grupos sectarios que levantan alguna bandera de la defensa de algún aspecto de la fe. Debemos separarnos de ellos, Romanos 16:17. Producen escándalo entre los creyentes introduciendo enseñanzas que dividen. Son intransigentes, no guardan la unidad en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. La mayoría de las sectas surgen precisamente por puntos doctrinales y se aferran sin discutir si tienen o no razón, solamente porque yo lo digo, entonces se hace. La séptima, los sectarismos o herejías, es el proceso que acaba con una división consumada en la iglesia. Es cuando se forman facciones en la iglesia, no se someten a la verdad y conduce a la división consumada y a la formación de sectas. Los grupos son el resultado de preferencias personales. Las divisiones son destructoras de la obra de Dios, segunda de Pedro 2:1. Pablo dijo que esas divisiones se darán en la iglesia, primera de Corintios 11:19, primera de Timoteo 4 y segunda de Pedro 2:1. Los carnales forman grupos y dividen, porque no aman al Señor y su obra sino a ellos mismos, primera de Corintios 11:19. Se necesita una piedad auténtica y que se hace eficaz en la vida cristiana, primera de Juan 2:19. La octava es la envidia. Es el desagrado contra lo que tiene el prójimo. Es el sentimiento de disgusto producido ante la prosperidad ajena. Es similar a celo. Es un espíritu resentido contra el que tiene o alcanza posiciones que el envidioso considera que deberán de ser suyas o que las desearía para sí. El pecador se lamenta del éxito incluso de los suyos o de los más cercanos, y siempre será un peligro para el envidiado. Proverbios 27:4. Por ejemplo, cuando en una iglesia un grupo de envidiosos echan al pastor, como pasó en Hueslaco o en su momento en el Cordero. En las muy bien, en el versículo 21, las perversiones personales aparecen primero las borracheras, que es la ingestión de bebidas alcohólicas de manera excesiva. Es un estado de embriaguez, Lucas 21:34, Romanos 13:3. Es una condición para ser obispo, no afecto al vino, 1 Timoteo 3:3. Es pecaminoso el exceso del vino que convierte al ebrio en una persona fuera de sí y llega a esclavizarlo como alcohólico, dependiente de la bebida. El cristiano puede tomar con moderación. ¿Por qué? Porque ahí no pierde su conciencia. Es pecado cuando entra el exceso o cuando ya no puede parar de tomar. Ese es un alcohólico y necesita ayuda profesional y desde luego espiritual, porque es cuando está esclavizado a lo que es la embriaguez. La segunda es las orgías, es decir, los que se entregan a los placeres mundanos, como fueron los adoradores de Baco. Aquí en este caso eran verdaderas orgías y eran unas borracheras tremendas, pero era la cultura en su momento romana. Esta lista no es única, sino que puede ser toda conducta que sea homóloga. De todas estas deben mantenerse alejados todos los hijos de la luz, si no, no serán herederos. Muy bien, desglose. El pecado es abominable a Dios, es una afrenta. El pecado
pecador busca satisfacción, errando el propósito y la voluntad de Dios, yendo tras dioses y promesas falsas. Quien dice andar en el Espíritu no puede hacer obras de la carne. Si las hace, no pertenece a Dios, y entonces heredará corrupción y muerte eternas. Por eso es vital creer las siguientes verdades. Primera, quien anda en la carne cosechará más pecado. Cometerá desde pleitos hasta homicidios. Pablo en Gálatas 5 no es una lista exhaustiva, es una variedad, pero todo eso y lo similar es un pecado carnal. Quien anda en el Espíritu no puede ni debe practicar el pecado. Son dos estilos de vida como los caminos que menciona el Salmo 1. No tiene cabida el uno junto al otro, son antagonistas. No pueden estar en los dos, de una vez se los digo, porque muchos dicen, yo voy a ser mitad mundano y mitad cristiano. No se puede, o es mundano o es cristiano. El pecado tendrá un futuro funesto, promete felicidad y satisfacción, pero solo producirá ruina, dolor, aflicción, muerte y amargura, y te llevará a la condenación eterna. Si andas en las obras de la carne, si vives en el Espíritu, te conducirá a la vida eterna. Como Pablo dijo, si no reconocemos a Dios, Romanos 1:26, somos dignos de muerte, Romanos 1:32. Vamos a ver ahora la pregunta número 3. A ver, ¿no quiere? Ya. Muy bien. La de español. ¿Es el reino de Dios una herencia para ti? Si está en el Espíritu, sí. Pero si no está en el Espíritu, no crea que va a tener herencia alguna. ¿Cuáles son las consecuencias de tolerar las obras de la carne en nuestras vidas? Pues que no andamos con el Espíritu. Y si no andamos en el Espíritu y por el Espíritu, pues no somos creyentes y no somos hijos de Dios. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Irse a un lugar del que no quiero en su momento que ustedes estén. Vamos a ver ahora el siguiente versículo. Gálatas del 25, del 22 al 26. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Ese es el 23, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. El 24, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. 25, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Para los creyentes, para los que no son creyentes, pues no andarán con el Espíritu. 26, no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. ¿Quiénes son los envidiosos? Los que se sienten inferiores y de inmediato arremeten contra los que ven superiores. Pero esa envidia se da precisamente porque no son guiados por el Espíritu. En el post vemos, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Vamos a ver el contexto, versículo 22. Los frutos del Espíritu en el libro de Samuel Pérez Millós abarcan los versículos 22 al 26. No son obra del creyente, sino frutos de la actividad del Espíritu Santo. Son sus efectos íntimos que lleva a cabo en el creyente el proyecto divino de producir frutos agradables a Dios. Son las obras preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas, Efesios 2:10. El objeto es que reproduzca al Hijo de su vida y expresan la realidad del llamamiento celestial y se refieren al estilo de vida del creyente.
Son cualidades sobrehumanas del carácter y representan la manifestación del carácter moral de Jesús. ¿Cuál es el objetivo de un creyente? Seguir al modelo perfecto que es Jesucristo. Versículo 22 todavía. Se pueden agrupar en las siguientes. Primero, las tres primeras es amor, gozo y paz. Tienen que ver con la relación personal con Dios. 2. Con la perfecta relación con el prójimo es la paciencia, benignidad o amabilidad y bondad. 3. Con la intimidad del propio creyente, fe, mansedumbre, humildad y templanza o dominio propio. Primera, el amor. Acoger amistosamente, apreciar, se refiere al amor de Dios hacia el hombre, conforme la vida del salvo. A la expresión de la vida de Dios, el amor divino es más fuerte que cualquier fuerza esclavizante. Romanos 8:37. Primera de Corintios 15:55. El Espíritu Santo derramó el amor divino, inundando el corazón del creyente. Romanos 5:5. Y el creyente se convierte en amante de Dios y del prójimo. Segunda de Corintios 5:14. Segunda, el gozo. Dios es el Dios del gozo. Salmos 104:31. En el Nuevo Testamento es la alegría íntima del corazón. El gozo o júbilo llegan a los gentiles por el Evangelio. En Cristo no se permite el luto. Mateos 9:15. La alegría es un efecto de los hechos prodigiosos de Jesús. Lucas 13:17. Tercera, la paz. Deriva del hebreo salom. Es una consecuencia natural del ser salvo. Es la nueva realidad en la vida del creyente, que es libre de la ira y de la condenación. Romanos 8:1. Participa de la paz de Dios por su vinculación con Cristo. Y confiamos en Cristo porque Él venció al mundo. Juan 33. Cuarta, la paciencia, también llamada longanimidad. Es la paciencia divina que el Espíritu genera en el creyente. Conducen al arrepentimiento. Romanos 2:4. La paciencia es posible solo para quien anda en el Espíritu. Es tolerancia, es anchura de ánimo. Cuando vemos a alguien tolerante, cuando vemos a alguien que tenga paciencia, de inmediato sentimos que este es un verdadero creyente. Quinta, la benignidad o amabilidad. Es el ser afable y piadoso. Salmos 34:8. No es debilidad, sino entrega sin resistencia a favor de otros. Por ejemplo, la entrega de Jesucristo. Isaías 53:7. Romanos 5 del 7 a 8. Es la capacidad de favorecer a todos, incluyendo a los ingratos y malos. Lucas 6:35. Y debe manifestarse en la vida cristiana. Efesios 4:32. Sexta, la bondad. Solo se puede alcanzar por el Espíritu Santo. Efesios 5:9. La palabra significa ser útil o servicial. Como Cristo, debemos estar haciendo bienes. Hechos 10:38. Es la expresión externa de la plenitud del Espíritu. Cuando un agente, en este caso es servicial, desde luego que está cumpliendo o que tiene este don. Séptima, fe o fidelidad. Es la manifestación de la fe en la esfera de la santificación. Es la medida de fe necesaria para actuar conforme a lo que Dios demanda. Los hijos deben ser distinguidos porque se puede confiar en ellos. Si nosotros en su momento tenemos fe en Dios, nosotros también debemos de ser gente que se pueda confiar en nosotros. Octava, mansedumbre o humildad. Es la sumisión incondicional a la voluntad de Dios. Es el justo equilibrio entre la incapacidad de airarse y la propensión a la ira. Son los mansos. Por ejemplo, Moisés, Números 12:13, y de Cristo, Tercera de Corintios 10:1. Es identificarse con Él.
La mansedumbre se comunica al creyente por el Espíritu y hace que experimente la misma mansedumbre que el Maestro. Si Jesucristo fue manso, nosotros debemos de ser ¿qué? Mansos, porque es parte de lo que sería ese don espiritual. Novena, templanza o dominio propio. Es la expresión natural e imprescindible de la vida cristiana. Primera de Pedro 1, del 5 al 7. No es ese dominio propio surgido del hombre mismo, como lo tratan de hacer los ecratitas del siglo II, que eran los primeros ascéticos cristianos, sino de la obra del Espíritu. Es un testimonio de libertad o fuerza que respalda el mensaje del Evangelio. Incluso era un requisito para ser anciano, Tito 1:8. La conclusión es: contra tales dones no hay ley. No dice nada ni mucho menos puede reprender a quien vive de esa forma, en el poder del Espíritu. Se logra por la sumisión de la vida al Espíritu, no tratar de seguir un mandamiento de la ley. Ese fruto da la verdadera libertad y no esclavitud, como sucede en los sujetos respecto a la ley. Versículo 24. Los de Cristo y que se encuentran unidos a Él por la fe y que fueron comprados al precio de su sangre y le pertenecen, 1 Corintios 6 del 19 al 20, se les da la seguridad de su salvación y ellos la disfrutan. Son conocidos por Él. Ellos han crucificado sus pasiones pecaminosas en Cristo. En el momento de la fe, el verdadero creyente no tiene conflicto entre decidirse entre la carne y el Espíritu, porque la carne está fuera de su esfera de esclavitud. Al que queda crucificado en el Señor, deja de vivir para sus deseos pecaminosos, entonces vive para el Espíritu. Es el resultado de la identificación con Cristo, Gálatas 2:20. La cruz es el lugar de libertad sobre la carne, puesto que ha muerto con Cristo y está crucificado con Él. Es donde se crucifica al viejo hombre y del yo, Romanos 6:6, Gálatas 2:20. El crucificado a la carne es la experiencia práctica del hecho. Debe vivir la experiencia del Espíritu y de la identidad con Cristo. Si usted no está sacrificando su carne, sino que sigue vigente, sigue boyante, pues no es cristiano. No se engañe. Versículo 25. Quiere decir que quien tiene la vida por el Espíritu ha de andar conforme al Espíritu. Él nos comunica la vida eterna. Cuando creíamos el nuevo nacimiento es cuando se da vida a quien estaba muerto espiritualmente y condenado por sus delitos y pecados. Efesios 2:6. Al comunicarnos su vida, nos da la vida divina que es eterna. Solo por la fe en el Salvador podemos alcanzar la vida eterna. La fe que salva está generada en el hombre por la acción del Espíritu Santo. Al ser un don de Dios, Efesios 2:8-9, por eso tenemos vida por el Espíritu y en consecuencia no queda otra alternativa que vivir por medio del Espíritu. La vida humana, si se ajusta a una forma establecida y regida por el Espíritu y debe ser demostrada cotidianamente, debe ser un testimonio colectivo, es perfeccionarse en completa consagración al Señor. Versículo 26 y último. Si de verdad es guiado por el Espíritu, será una persona humilde, no vanidosa. Si usted es vanidoso, vanaglorioso, no está guiado por el Espíritu, quítese eso. Porque está reproduciendo en su vida a Jesús, que fue manso y humilde, Mateos 11:29. Esto impide la vanagloria personal, es decir, no es vanidoso o ansioso de fama, Filipenses 2:3. La vanagloria es conducta pecaminosa, contrario a lo que es andar en Cristo. Si son vanagloriosos, se producirá la provocación y la envidia.
es decir, se afana en ser como el otro y disfruta de lo que él disfruta. Es la expresión conflictiva del yo, que aflora por la acción de la carne. Cuando vive en el Espíritu tiene capacidad de medirse a sí mismo con la medida correcta del Espíritu. Y por eso el creyente tiene el espíritu de la humildad. Romanos 12:3. Es contraria a la arrogancia, que es la exteriorización del orgullo. Si alguien es arrogante, si alguien es orgulloso, si alguien en su momento es antipático, no es cristiano. Desglose. Hay dos caminos, uno hacia la destrucción y otro a la vida eterna. El fruto malo es el de la carne, el bueno el del espíritu. Debemos, si estamos en el espíritu o solo tenemos una vida religiosa. Se da de uno u otro, y esto se mostrará en nuestro carácter, y si damos o no amor a nuestros semejantes. Por eso es necesario creer las siguientes verdades. Primera, no se puede fingir andar por el espíritu. No es que ustedes puedan pasar como guiados por el Espíritu. Lo tienen que demostrar. Porque hay una evidencia incontrovertible. Si se anda en las obras de la carne, se produce más pecado. Cuando se está en el Espíritu hay un fruto tangible, evidente, agradable al Señor, validando nuestra fe, que Él nos permite darlo siempre, buscando que sea para su gloria. Quien es hijo de Dios se evidenciará haber muerto para sí. No vivirá según sus pasiones y deseos, sino para aquel que lo salvó. Hay un deseo renovado por dejar atrás las obras de la carne, sabiéndose deudor de quien ahora es su amo. Romanos 8, del 12 al 17. El Hijo quiere andar como su Señor. 1 de Juan 2:6. Haciendo lo que le agrada a Él. Efesios 2:10. El último, el fruto no debe ser solo interno. Esto no será secreto de unos. El hecho de andar por el Espíritu será un reflejo del cambio en nuestra alma. Las últimas preguntas, vamos a verlas. ¿Vives en el Espíritu o en tus fuerzas? Cada uno lo tiene que responder. ¿Cómo sabemos que vivimos en nuestras fuerzas? Si seguimos siendo pecadores, pese a que supuestamente nos convertimos en cristianos. ¿Cuáles son algunos hábitos que te ayuden a crucificar la carne? El orar, el estudiar la palabra, el ayudar a las personas. Ahí vamos en su momento quitándonos egoísmos. 5. ¿Practicas el fruto del Espíritu? Trato de practicarlo en la medida de lo posible. ¿Qué aspectos del fruto del Espíritu necesitas que Él crezca en ti? Pues yo creo que un poco el amor, porque a veces nos cuesta mucho trabajo amar a nuestros semejantes, en especial a nuestros enemigos. Por último, todos, Gálatas 5:15. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Gálatas 5:15. Y eso siempre lo digo en relación a las iglesias. Si las iglesias no son unidas, pueden tener serios problemas para subsistir. Vamos a hacer una última oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque nos diste aquí luz sobre lo que es seguir el Espíritu y seguir los deseos pecaminosos. Ayúdanos a verdaderamente cada vez estar más cerca de ti y hacer tu voluntad. Quítanos, Señor, ese terrible problema que es no poder controlar nuestros deseos. Pero para eso, Señor, permite que nuestro Espíritu Santo actúe en nosotros de una manera más fuerte. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos
el próximo domingo.